En la presente entrega se abordará lo concerniente a la práctica de la auditoría y actividades relacionadas en el marco de la Ley de Ejercicio de la Contaduría Pública en Venezuela, haciendo las referencias pertinentes del caso al reglamento de dicha ley. Debe acotarse que el 27 de septiembre de 1973 fue publicada la Ley de Ejercicio de la Contaduría Pública, esto es, que este importante dispositivo legal cumple 50 años en el 2023. Su reglamento fue promulgado en febrero de 1975. Asimismo, expondremos la situación de la auditoría en Venezuela de acuerdo a nuestro criterio, tanto en el marco de su estudio y formación en el ámbito universitario, así como desde la óptica del ejercicio profesional de la misma. Comencemos entonces. Hola, bienvenidos. Quien les habla es Andrés Grisanti Velandria, persona encargada de este espacio radiofónico, de este podcast que versará entrega a entrega sobre diversos e interesantes tópicos administrativos, gerenciales y financieros del ámbito empresarial. Este espacio está dirigido a socios de pequeñas y medianas empresas, pymes, dueños de empresas familiares, emprendedores, así como para estudiantes y docentes universitarios de carreras administrativas y financieras, y a todo aquel interesado en temáticas relacionadas con la órbita de los negocios. Episodio número 14. La auditoría y el ejercicio de la contaduría pública en Venezuela. Tercera entrega de 4 de esta sección de nuestro podcast, que cuenta en total por 4 emisiones, la cual hemos identificado como apuntes y reflexiones sobre la auditoría y el control de las organizaciones. La primera entrega se desarrolló lo relativo a las nociones generales sobre auditoría. La segunda entrega, la pasada, auditoría externa y auditoría interna. Y la presente emisión desarrollaremos lo concerniente a la auditoría y el ejercicio de la contaduría pública en Venezuela, así como se harán comentarios respecto a la situación de la auditoría en el país, de acuerdo a nuestro criterio, en el ámbito universitario y en el ejercicio profesional. Iniciemos entonces. El 27 de septiembre de 1973 fue publicada en la Gaceta Oficial de la República la Ley del Ejercicio de la Contaduría Pública, complementándose dicha ley con la promulgación posterior de su reglamento en febrero de 1975. Al revisar en este instrumento legal, la ley, lo atinente al ejercicio profesional de la carrera, se tiene que en el artículo 6 de la misma se contempla lo siguiente, lo que pasamos a leer. Se entiende por actividad profesional del contador público todas aquellas actuaciones que requieran la utilización de los conocimientos de los profesionales a que se refiere esta ley. Como se podrá ver, es una definición bastante amplia, bastante general y que necesita de más detalle, de más precisión. Cabría preguntarse entonces, ¿a qué actuaciones se refiere la ley?
En el artículo 7 se indica que los servicios profesionales del contador público serán requeridos en todos los casos en que las leyes lo exijan. Y a continuación, en dicho artículo, se reseñan de una manera bastante explicativa los mismos, resaltándose en el artículo mencionado que la labor principal de los contadores públicos es la de auditar, examinar, certificar información de terceros. Es decir, que se privilegia el ejercicio independiente de la profesión. A efecto de ilustrar lo que acabamos de señalar, vamos a examinar en detalle este mencionado artículo 7 de la Ley del Ejercicio de la Contaduría Pública. Vamos a ir leyéndolo y en los casos que así lo amerite vamos a hacer algunos comentarios sobre los literales que conforman el mismo. Artículo 7. Los servicios profesionales del contador público serán requeridos en todos los casos en que las leyes lo exijan y muy especialmente en los siguientes. De seguida vamos a pasar a leer cada uno de los literales de este artículo y agruparlos de acuerdo a la temática que desarrollan. Literal A. Para auditar o examinar libros o registros de contabilidad, documentos conexos y estados financieros de empresas legalmente establecidas en el país, así como el dictamen sobre los mismos cuando dichos documentos sirvan a fines judiciales o administrativos. Literal B. Para dictaminar sobre balance de bancos, compañías de seguros y almacenes generales de depósitos, así como los de cualquier sociedad cuyos títulos valores se negocien en el mercado público de capital. Estos deberían ser publicados. Literal C. Para auditar o examinar los estados financieros que los institutos bancarios, compañías de seguros, así como otras instituciones de crédito, deben publicar o presentar de conformidad con las disposiciones legales. Igualmente para dictaminar sobre dichos estados financieros. Como se podrá apreciar, tanto el literal A, B y C, todos se refieren a auditar, examinar, dictaminar sobre estados financieros. En el caso del literal A, habla de todas las empresas en general que hagan vida comercial, industrial, financiera en nuestro país, porque en literal B y C ya son más específicos y se requiere también la presencia del auditor, del contador público independiente, para realizar estos trabajos de examen, dictaminar, auditar, pero se refieren a compañías de seguro, a compañías de banco, todas empresas que están reguladas por organismos del Estado como son las superintendencias de instituciones financieras, compañías de seguro, las empresas que van más allá a las compañías que son de capital quizás un poco más reducido, cerrado o que no tenga tanta interés a un público en general. En el literal D se señala que el contador público, para actuar como peritos contables en diligencia sobre exhibición de libros, juicios de rendición de cuentas o avalúo de intangibles o patrimoniales. Por supuesto, para un contador público realizar actividades de perito contable es algo que está intrínsecamente relacionado con su formación técnica y profesional. Y así lo reconoce esta ley. Literales E y F
Literal E, para certificar estados de cuentas o balances que presenten liquidadores de sociedades comerciales o civiles. Y el literal F, para certificar estados de cuenta y balances producidos por síndicos de quiebra y concurso de acreedores, así como para revisar y autorizar balances que se utilizarán en la transformación o fusión de sociedades anónimas. Dice que el literal E y F habla cuando las compañías están en proceso de no continuar en marcha, sino en proceso de liquidación, ya sea porque los socios se pongan de acuerdo y hasta aquí llegue el giro normal de la empresa, o también de que haya problemas con terceros, con acreedores, por situaciones de quiebra. Entonces también la empresa no seguiría en funcionamiento, no seguiría en marcha. Entonces, en estos casos, por las circunstancias que fuese, ya sea que los socios se pongan de acuerdo o porque haya algún tipo de demandas de terceros y esté un proceso de quiebra inmiscuido en ello, en estos casos nuevamente es imprescindible la actuación profesional de los contadores públicos. Literal G, para certificar el informe del comisario de las sociedades de capital exigido por el artículo 311 del Código de Comercio. Ya en este podcast, los episodios 2, 3, 4, 5 y 6, desarrollamos bastante respecto al comisario. Entonces, sobre este particular, creo que huelgan los comentarios. Y es claro que el contador público puede realizar funciones como comisario en las compañías mercantiles. Literal H, para dictaminar sobre los estados financieros que deberán publicarse como anexos a los prospectos de emisión de títulos valores destinados a ofrecerse al público para suscripción y que sean emitidos conforme a la ley de mercado de capitales. O sea, aquí las empresas ya no se refiere a cuando voy a publicar estados financieros de compañías que ya cotizan en bolsa, como dijimos en los numerales anteriores, si están regulados por un organismo en particular. En este caso, que sería el B y el C, que habíamos hablado, la superintendencia de bancos, las compañías de seguro y aquellas empresas que coticen en bolsa. En este caso es para los prospectos, es decir, aquellos proyectos de compañías que van a cotizar sus títulos valores. Entonces, en el mercado abierto, aquí tiene que también pasar por manos del contador público. Y por último, para dictaminar sobre la literal I, para dictaminar sobre balance y estado de ganancia y pérdida de empresas y establecimientos públicos descentralizados, así como de funciones u otras instituciones de utilidad pública, como sería el caso de, por ejemplo, CanTV, Petróleo de Venezuela, PDVSA. La preeminencia que se le da a la actividad independiente del contador público queda corroborada con lo que se contempla en el artículo 9 de la Ley del Ejercicio de la Contabilidad Pública, el cual reza como sigue: no constituye ejercicio profesional de la contaduría pública el desempeño de las siguientes actividades: llevar libros y registros de contabilidad, formular balances de comprobación o estado financiero, actuar como auditor interno, preparar informes con fines internos, preparar e instaurar sistemas de contabilidad, revisar cuentas y métodos contables con el propósito de determinar la eficiencia de los mismos. Fíjense, estas actividades el contador público no ejerce de manera independiente, sino que pues, es empleado de la compañía. Si yo
ejerzo como auditor interno o estoy haciendo informes de costo. ¿Y cuál es el punto que hay que resaltar aquí? Que el contador público, el que es entendido como contador público por excelencia, por antonomasia, es el externo, ¿verdad? Este es quien ejerce la profesión de forma liberal, independiente, quedando los oficios bajo la relación de dependencia, quizás en un segundo plano, porque se señala que no son o no constituyen ejercicio profesional de la contaduría pública. Sin embargo, en el caso del reglamento de la ley del ejercicio de la contaduría pública, en su artículo 7, esto queda compensado, si así lo pudiésemos decir. Vamos a pasar a leer este artículo, el artículo 7 del reglamento de la ley del ejercicio de la contaduría pública. ¿Qué señala dicho artículo? Por actividad profesional del contador público se entiende tanto el ejercicio independiente de la profesión como los servicios prestados bajo relación de dependencia. ¿Cuáles son esos servicios bajo relación de dependencia? Bueno, los que se ejercen siendo empleado de una organización. Yo soy contador de costos, soy auditor interno, pero en este caso ya el reglamento me dice que eso sí constituye ejercicio de la profesión. No es independiente. El asunto es que para yo ejercer mi profesión independientemente, sí me identifico ante terceros utilizando las siglas CPC, lo que significa contador público colegiado, de acuerdo al número de colegiación que le hayan asignado al profesional una vez presente su título universitario al colegio de la región donde vaya a ejercer su profesión. Debe señalarse asimismo que es claro que para ejercer la auditoría externa, la misma es materia exclusiva de los profesionales de la contaduría pública, no pudiendo profesionales de otras carreras como administradores economistas, por ejemplo, emitir informes opinando sobre la razonabilidad de las cifras que muestren estados financieros que pueden ser examinados por terceros para su evaluación. A diferencia de lo anterior, la auditoría interna sí puede ser ejercida por los contadores públicos. Y hablamos de la auditoría interna porque esto era uno de los aspectos que se señalaba en el artículo 9 de la ley y que queremos darle la relevancia que la misma tiene. Dicha especialidad, la auditoría interna, también puede ser llevada a cabo por otro tipo de profesionales pertenecientes a áreas de muy diversa naturaleza, como podrían ser ingenieros, abogados, administradores, economistas, o cualquier otra profesión cuyos conocimientos técnicos puedan ser de utilidad en una organización empresarial. Respecto al ejercicio propiamente de la auditoría interna para, como dijimos, resaltar esta disciplina, ya a nivel internacional, saliéndonos de nuestra frontera, The Institute of Internal Auditor, con sede principal en Estados Unidos y con presencia en más de 150 países del mundo, otorga un certificado que avala el ejercicio de la auditoría interna, luego de que los aspirantes al mismo puedan presentar distintas pruebas con un alto nivel de exigencia profesional, denominado Certified Internal Auditor, CIA por sus siglas en inglés. Los aspirantes a obtener este certificado deben tener muy buenos conocimientos académicos en la materia, así como dilatada experiencia profesional en el área. Dicho todo esto, de seguida vamos a exponer un panorama de la situación de la auditoría en Venezuela de acuerdo a nuestro criterio, en nuestra experiencia tanto en el ejercicio profesional como
como profesor a nivel universitario. Para tener una perspectiva general de la situación de la auditoría, tanto externa como interna en nuestro país, es necesario abordar ello desde el punto de vista de los estudios universitarios de esta especialidad, así también como desde la óptica del ejercicio profesional de la misma. En primer lugar, debe señalarse que al igual que como se privilegia en la ley del ejercicio de la contaduría pública, la auditoría independiente o externa sobre la auditoría interna, asimismo, los pensum de estudios de la mayoría de las escuelas de contaduría pública de las instituciones de educación superior en el país, los contenidos programáticos de las asignaturas relacionadas con la auditoría, en esencia, se refieren prácticamente con exclusividad a los tópicos vinculados a la auditoría independiente, dejando en un plano muy rezagado, por no decir inexistente, lo relacionado con el estudio de la auditoría interna. A este respecto, he de mencionar mi experiencia al respecto en la Universidad de Carabobo, donde las materias que se dictan, en el caso de auditoría, auditoría 1, 2 y 3, todas están enfocadas hacia el ejercicio independiente y si bien se desarrolla la auditoría interna es como una opción de materia electiva, situación que ocurre prácticamente en todas las universidades del país. Lo anterior lo podemos decir con conocimiento de causa, porque fue corroborado en la práctica en una investigación realizada por mí ya hace unos años atrás, un trabajo de ascenso, en el año 2005, identificado como necesidad académica y empresarial de la auditoría interna, donde se pudo constatar que la asignatura de auditoría interna no es ofrecida a los estudiantes de contaduría pública en las distintas universidades del país, tanto públicas como privadas. Y si acaso en una que otra institución de educación superior la materia es dictada a los estudiantes bajo la modalidad de materia electiva, tal cual como les dije es el caso de nuestra Universidad de Carabobo. Panorama similar a este se presenta con la auditoría interna respecto a los estudios de cuarto nivel universitario, léase especializaciones o maestrías, no existiendo una oferta importante sobre el particular del desarrollo de la auditoría interna, una especialidad realmente muy importante y rigurosa y que requiere de un alto nivel de conocimiento y experticia. La situación anterior, como dijimos, corresponde a una investigación hecha por nosotros en el año 2005, pero ciertamente aún existen suficientes elementos de juicio para asegurar que ello no ha variado de manera importante, porque el déficit en el estudio e investigación en la auditoría interna en las universidades de nuestro país sigue vigente. Respecto al ejercicio profesional de la auditoría en Venezuela, como consecuencia lógica del énfasis que se hace en las universidades en la auditoría independiente, el mayor desarrollo de la disciplina está en el área de la auditoría externa. La auditoría interna, en la mayoría de las veces, es ejercida por ex auditores externos o por personal con experiencia en las áreas administrativas y contables dentro de las empresas, pero que ciertamente no tienen una formación técnico
profesional específica en el área. Una vía para mejorar el nivel del ejercicio de la auditoría interna en el país, en verdad, es profundizar y mejorar los conocimientos en el área a través de la obtención del ya antes mencionado certificado en auditoría interna, CIA, por sus siglas en inglés. En este sentido, es menester indicar el importante trabajo que actualmente está desarrollando el Instituto de Auditores Internos de Venezuela, adscrito a la Institute of Internal Auditor, organización a nivel mundial que rige la profesión. En verdad, un conjunto de profesionales reconocidos con trayectoria en el área se han dado la tarea de repotenciar, de fortalecer esta muy importante disciplina en nuestro país, y con seguridad sus frutos se verán a corto plazo, si es que ya no se están viendo a través de las múltiples actividades que realizan para el mejor desarrollo profesional de esta disciplina. En, como ya señalamos, muchos contadores públicos se desarrollan en la misma, pero no es actividad exclusiva de los mismos, porque esta es una especialidad multifacética. Hasta aquí hemos llegado con este episodio y los esperamos en la próxima entrega, la última de este aparte de apuntes y reflexiones sobre la auditoría y el control de las organizaciones, la cual identificamos como el episodio 4, ambiente de control en las organizaciones públicas y privadas. Estimados audioescuchas, muchas gracias por su atención. Quien les habló, Andrés Grisanti Belantria, responsable de este espacio, Reflexiones Administrativas, Gerenciales y Financieras. Espera que el contenido difundido haya sido de su utilidad. Les pido, si lo aquí compartido fue de su agrado, que se suscriban a este podcast y si les parece, compartan el mismo con gente allegada a ustedes interesada en temáticas del ámbito empresarial. Asimismo, si quieren profundizar en los tópicos aquí abordados, pueden consultar el blog personal de Andrés Grisanti B. Nos seguimos oyendo. Saludos.